Nuestro mundo se desmorona. Los puentes se caen. Las tuberías revientan. Los edificios se deterioran. Es una lucha a muerte contra el óxido y la descomposición. Este es un proyecto muy grande que costará miles de millones de dólares durante varias décadas. La Marina ha trasladado la batalla al interior mientras los robots se encargan de los intrusos de las tuberías y los fabricantes de coches piensan en nuevas pruebas para llevar al límite a los vehículos. Tardamos casi 20 semanas en simular 20 años de corrosión. Pero las montañas de basura en descomposición producen energía. Digamos que este es el epicentro de la investigación mundial sobre bioreactores. Y las termitas que atacan 600.000 hogares cada año podrían ser el camino hacia la tierra prometida de la energía. A continuación, corrosión y descomposición en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Para informar sobre el mal estado de las infraestructuras en Estados Unidos, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles publica un boletín cada 4 años. El boletín sobre las infraestructuras estadounidenses divide a las del país en 15 categorías, que abarcan puentes, aeropuertos, tuberías, conducciones de aguas residuales, alcantarillas, etc., y les da a cada una nota, similar a las que se podrían obtener en el colegio, del suspenso al sobresaliente. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha calificado las infraestructuras de la nación con una nota global de suspenso. La principal causa del mal estado de nuestras infraestructuras, la corrosión. Todas las categorías de las infraestructuras que evaluó la Sociedad de Ingenieros Civiles están afectadas por la corrosión. La falta de mantenimiento acorta la vida de la infraestructura. La corrosión le cuesta a la economía estadounidense 300.000 millones de dólares, unos 200.000 millones de euros al año, el 4% del Producto Interior Bruto. Esto es casi la mitad del gasto en petróleo, a grandes rasgos, el equivalente a 600 euros por ciudadano al año. El poder destructivo de la corrosión está por todas partes, desde los caballetes oxidados de las vías ferroviarias hasta los oleoductos deteriorados. ¿Pero qué causa esta plaga que lo deteriora todo en nuestra sociedad? Muchos entornos diferentes pueden provocar corrosión. Un entorno corrosivo puede ser el agua del mar, la atmósfera, una solución química, un ácido. Es una reacción electroquímica natural que ocurre a nivel atómico en la mayoría de los metales. El agua conduce la electricidad que permite el intercambio de electrones en la superficie del metal. Las partículas atómicas de carga positiva, llamadas iones, fluyen desde el metal y se combinan con el oxígeno en el agua para formar un óxido. En el caso del hierro, ese óxido se llama herrumbre. El hierro se extrae del óxido de hierro. Aplicando energía se produce el hierro puro. Cuando se expone este hierro a un entorno corrosivo, se oxida, liberando energía acumulada y volviendo a un estado de óxido. Los diferentes metales se corroen a distintos ritmos. Los metales reactivos como el hierro se oxidan con mucha facilidad, mientras que los metales más pasivos como el oro resisten ante la corrosión, lo que ha hecho que se ganen el nombre de metales nobles. Por eso se utilizan metales inoxidables como el platino para implantes médicos. Pero en un mundo con una infraestructura construida principalmente de hierro y acero, la corrosión es desenfrenada y su impacto puede ser catastrófico. El derrumbe del puente I-35W fue una llamada de atención para gran parte de la nación en lo que se refiere a las infraestructuras. Las estructuras tienen un periodo de vida determinado. La corrosión puede acortar la vida de un puente o de una cubierta de hormigón. Ahora mismo, si observamos las estadísticas del país, cerca del 12% de los puentes son deficientes estructuralmente y el 12% están obsoletos. El puente Bourne, en Massachusetts, está considerado por la Administración Federal de Autopistas como uno de los 20 con la estructura más deficiente del país. También el puente de la Bahía Oakland de San Francisco, que da servicio a 250.000 de vehículos cada día. El Departamento de Transportes también dio una mala calificación a este envejecido icono americano. Solo la reparación de las corroídas rampas de acceso del puente de Brooklyn costará unos 190 millones de euros.
En 2005 se estimó que eliminar todas las deficiencias de los puentes costaría unos 6.000 millones y medio de euros al año durante los próximos 20 años. Si los puentes de Estados Unidos están en mal estado, el sistema de transportes está aún peor. Se estima que solo para mantener el sistema ferroviario urbano en las pésimas condiciones en las que está hacen falta 9.000 millones de euros al año. Ahora mismo, muchos departamentos de transporte tienen que decidir si se construyen nuevas estructuras o se mantienen las que hay. Mantener las estructuras de apoyo de acero de las vías de tráfico masivo requiere revestimientos de protección especiales. Las imprimaciones de zinc y los revestimientos de uretano se combinan para preservar el acero durante más tiempo. Pero ni los revestimientos pueden parar la corrosión causada por lo que muchas autoridades de tráfico consideran su peor enemigo, la corriente parásita. Es un fenómeno que se da a menudo en las redes de metro modernas que funcionan con corriente continua. En el metro de Nueva York, la corriente continua se transmite por medio de un tercer raíl. A través del tercer raíl circulan 600 voltios de corriente continua a un amperaje casi ilimitado. Si alguien lo tocase, moriría al instante. El tercer raíl suministra corriente continua al vagón de metro y después vuelve al sistema a través de los raíles de recorrido, volviendo a la subestación y completando así el ciclo. La corriente del raíl tiende a desviarse hacia el suelo, atraída por cualquier objeto de metal que pudiese haber enterrado cerca. La corrosión se acelera de forma espectacular en el punto donde la corriente deja el objeto de metal enterrado. Los sistemas de transporte más viejos son más propensos a desviar la corrosión de la corriente por su deterioro general y el mal aislamiento. Los responsables de la red de metro de Nueva York han establecido la corrosión como su principal problema de mantenimiento. Pero según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, tenemos problemas de corrosión aún mayores. Las áreas que peor nota han recibido son la de las tuberías y las canalizaciones de aguas residuales. La Agencia para la Protección Medioambiental estima que será necesario invertir más de $500 millones de euros en proyectos relacionados con el agua potable y las aguas residuales en los próximos 20 años. La misma naturaleza de las aguas residuales es corrosiva. Se descompone y hace que aumente el contenido ácido de las aguas residuales. Esto significa que corroe las tuberías, las debilita y las hace propensas a sufrir escapes y daños estructurales que pueden conllevar el desmoronamiento del alcantarillado. Las alcantarillas dañadas implican vertidos, y los vertidos implican multas de la Agencia para la Protección Medioambiental. Detroit, Atlanta y Washington DC ya han recibido multas. Pero el peor infractor es San Diego, en California, con más de 4 millones de euros en multas de la Agencia para la Protección Medioambiental entre 2005 y 2008. Algunas de estas estructuras son de principios de este siglo o del siglo pasado y se están deteriorando. En la ciudad de San Luis tenemos el cuarto alcantarillado más grande de Estados Unidos. Algunas de sus piezas son de 1850. Antes incluso de que Abraham Lincoln fuese presidente. En el centro hay tuberías de madera. Esa es la infraestructura que tenemos en la actualidad. El enorme gasto que genera el viejo sistema de canalizaciones y alcantarillado podría reducirse gracias a las nuevas tecnologías, como las que se utilizaron para poner a punto los casi 16 kilómetros de alcantarillado de San Luis. Para ahorrar tiempo y dinero, la ciudad está reconstruyendo el alcantarillado de dentro hacia afuera. La forma convencional sería entrar con una retroexcavadora, hacer un agujero y colocar una tubería nueva. Pero eso es muy caro y tardaríamos mucho tiempo. En vez de eso, reparamos la tubería en el sitio. Esto significa que trabajamos con resina de poliéster, que es el mismo material con el que se hacen los barcos. Lo que hacemos es usar la tubería vieja como molde y construimos una nueva en el interior sin tener que hacer una zanja en la calle. Esta la tendremos en un día. Los sistemas de reparación sin zanjas desarrollados por In Situ Form Technologies están superando a los métodos tradicionales de excavación y sustitución para la restauración de tuberías. Empieza con la inspección que realiza un robot al que no le importa arrastrarse por las alcantarillas. Esto nos permite tener imágenes de la tubería antes y después de instalar el molde. Funciona de forma autónoma. Primero hacemos que pase por la tubería para asegurarnos de que no hay nada, para que cuando metamos la manguera no haya bultos ni cosas raras. Transmite la información directamente al camión para ver todo en el monitor sin tener que meterme en la alcantarilla. Los robots no tienen miedo de los sitios estrechos o de los posibles intrusos.
De vez en cuando vemos cosas inesperadas. En la tecnología sin zanjas, en vez de desenterrar la tubería, se inserta un tubo de fieltro recubierto saturado de resina. Se usa aire comprimido para inflar el tubo que se extiende a lo largo de la tubería. Entonces los instaladores hacen circular vapor por el tubo, endureciendo la resina y formando una tubería dentro de la tubería. Esto es fijación térmica, fijación por calor. Cuando aumentamos la temperatura, en este caso a 54 grados centígrados, se produce una reacción exotérmica, es decir, va a pasar de líquido a sólido. Es una reacción química. Es como con la cola epoxi, que te venden dos partes. Las mezclas, se genera calor y pasa de líquido a sólido. La tubería será sólida como la que tengo aquí. Esta es de 20 centímetros. Este es el tubo. Lleva una resina dentro. Cuando terminemos será una tubería sólida. Los trabajadores confían en el robot para terminar el trabajo. Tras colocar una broca desmontable en la parte delantera del robot, un técnico puede abrir de nuevo el acceso a las casas, llamado derivación de servicio, que estaba sellado por la tubería nueva. Básicamente, cuando llego a una derivación, busco el agujero donde se encuentra. Esto es lo que estamos buscando. Así sé lo que tengo que cortar. Me acerco con cuidado y hago un agujero en el centro. Cuesta unos 5 minutos abrir de nuevo una derivación. En un solo día podemos hacer la canalización de toda una calle y volver a abrir las derivaciones de todas las casas para que tengan agua. Esto nos permite reparar el alcantarillado y mantener el servicio a los clientes sin necesidad de abrir la calle y causar molestias a todo el barrio. La reparación del alcantarillado sin zanjas cuesta un 50% menos que con los métodos tradicionales. Funciona igual de bien con las canalizaciones de agua potable. No todas las ciudades son tan proactivas como St. Louis a la hora de reparar su alcantarillado y las canalizaciones de agua. Muchas comunidades apuestan por cuál de sus infraestructuras se deteriorará más rápido o incluso de la forma más espectacular. Aunque los daños subterráneos no son tan impresionantes como la caída de un puente, la destrucción de una carretera o un boquete gigante, pueden contribuir a la degradación ambiental con vertidos e incluso problemas relacionados con la calidad de vida. Si la mezcla de metal y agua es una apuesta segura para la corrosión, ¿qué pasa si se añade sal a la ecuación? Para la Marina sería un desastre asegurado, de no ser porque tienen acceso a la investigación más avanzada. Estados Unidos tiene la Marina más grande del mundo. Tiene más de 200 buques y 3.700 aviones en activo y patrulla los mares desde el extremo oriente hasta el Mediterráneo. Pero para ver la flota más grande del Océano Pacífico hay que ir a 48 kilómetros al noreste de San Francisco, a la dársena de Suisun Bay. Muchos de estos barcos ya han hecho su papel. Son gigantes oxidados que no volverán a estar en acción. En el muelle hay más de 70 embarcaciones abandonadas. Cargueros, cruceros de misiles y buques cisterna, la mayoría de entre 120 y 200 metros de eslora. Hay reliquias de los años 40, incluido el distinguido USS Iowa, un acorazado botado en 1943. Oficialmente la Marina los considera embarcaciones de reserva. Extraoficialmente se les conoce como la Flota Fantasma. La única batalla que libran estos veteranos es contra la corrosión. Tenemos que enfrentarnos al agua y a la sal del agua, que corroe el casco. No puede haber agujeros en el casco del barco. No puede entrar agua. Mientras esperan a que hagan algo con ellos, los cascos oxidados han liberado más de 20 toneladas de metales tóxicos como el cromo, el plomo o el mercurio. Pero la corrosión no solo afecta a la vieja Flota Fantasma. Es una gran carga para el ejército estadounidense. El coste de la corrosión para todo el Departamento de Defensa es de entre 7 y 14 mil millones de euros al año. Eso equivale casi al presupuesto de defensa de Canadá. Solo a la Marina, la corrosión de los barcos y submarinos, sin incluir la aviación,
le genera un coste de unos 1.000 millones y medio de euros al año. Esto es entre el 20 y el 25% de los gastos de mantenimiento anuales, sin contar el tiempo que dedican los marineros a prevenir la corrosión. Combatir la corrosión es el cuento de nunca acabar. La tripulación sube, rasca, pinta y vuelve a pintar. Parece que acabas de pintar en un sitio y ya hay que volver a pintar. Pero tenemos que hacerlo para evitar que los barcos se deterioren. El culpable de la rápida corrosión a bordo es el agua salada. El agua salada es más corrosiva que el agua dulce y actúa como conductor para que los electrones fluyan de un lado a otro del barco. Donde los electrones dejan el hierro de una zona del barco, se crea el óxido. Proteger la superficie metálica del barco con aislantes y pintura es la primera línea de defensa contra el agua salada. La Marina también hace uso de otros métodos muy eficientes para combatir la corrosión. Uno de ellos se lo deben al inglés Sir Humphrey Davy. Colocó un trozo de hierro en revestimiento de cobre de un buque de guerra inglés. Esto se llama protección catódica y él la inventó en 1824. El hierro, que tiene más tendencia a oxidarse, redujo la corrosión del cobre. La protección catódica funciona porque el agua y el casco metálico del barco en contacto con el agua actúan como una gran batería. El agua salada es un conductor de corriente eléctrica. El casco del barco se convierte en un cátodo por el que entra la corriente. El metal corrosivo o de protección se convierte en un ánodo que libera la corriente. El flujo de corriente del ánodo al cátodo libera iones del ánodo, haciendo que se corroa en lugar del casco del barco. Este es un ánodo de zinc de 9 kilos que se utiliza en el casco de los barcos. Esta es una pieza parecida después de un año de exposición al agua salada como ánodo de protección. En la actualidad, la Marina utiliza un sistema de protección catódica más efectivo, la corriente impresa. Este es nuestro dispositivo de protección catódica. Aplica un voltaje al casco del barco y esto ayuda a protegerlo de la corrosión. Tiene 6 ánodos por debajo del nivel del agua a los que se aplican 0,85 voltios. Lo que hace el sistema es aplicar una carga a todo el casco para que tenga una protección uniforme. Un voltaje de 0,85 es tan bajo que es imperceptible al tacto, pero evita que los electrones abandonen una zona del casco y vayan a otra, causando así la corrosión. Aún así, solo se puede ralentizar la corrosión, no pararla. Los elementos ambientales intentan que el barco vuelva a la naturaleza y nosotros intentamos evitar que eso ocurra. En su guerra contra la corrosión, la Marina viene aquí. Este es el Centro Naval de Investigación sobre la Corrosión Marítima. Estamos en la Estación Naval de Key West, Florida. Aquí es donde probaremos muchas de las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas para la mitigación de la corrosión en un entorno marítimo. El Centro de Diseño de Protección Catódica del laboratorio está a la cabeza en la investigación sobre la corrosión. Este tanque tiene 9 metros de diámetro y 3 metros de profundidad y contiene unos 190 litros de agua. Aquí tenemos una maqueta a escala del destructor de clase Sumo, el nuevo destructor de la Marina. Esta es una réplica de fibra de vidrio del casco que se ha instalado para diseñar la protección catódica. El casco de fibra de vidrio lleva incrustados trozos de acero para imitar el deterioro de la pintura. Se agita el tanque de agua para simular el movimiento del barco. La maqueta es una forma muy rentable de hacer esto. No tenemos que trabajar con el barco de verdad y podemos cambiar la ubicación de los componentes a tiempo real. Se escanea la maqueta para determinar el mejor emplazamiento para la protección catódica en el casco. Esta información se utilizará para la construcción del barco de verdad. Este es el único centro de este tipo de todo el mundo. Diseñamos para la Marina estadounidense y hemos trabajado con el sector comercial y con otras marinas del mundo. También es único el tanque de simulación de lastre a escala real, donde los investigadores pueden estudiar nuevos métodos de preservación. Los tanques de lastre son nuestra mayor preocupación en cuanto a la corrosión, porque en ellos almacenamos agua salada. Almacenamos agua salada en los tanques para ajustar el equilibrio del barco y la inclinación, así como la flotabilidad. Puesto que tenemos un problema de corrosión tan grande, invertimos la mayoría de nuestros recursos de I+D en nuevos sistemas de revestimiento, tecnologías de monitorización y técnicas de inspección.
Uno de esos sistemas de monitorización es una cámara robótica que inspecciona y cuantifica la corrosión del tanque de lastre. La utilizamos para obtener imágenes fijas del tanque y analizar el porcentaje de daño en el revestimiento del tanque. Es muy útil porque nos permite conocer a distancia el estado en que se encuentra sin necesidad de entrar en el tanque ni vaciarlo de gas, y esto es muy importante por razones económicas y de seguridad. Para ahorrar el tiempo que se emplea pintando los tanques de lastre, el laboratorio está investigando con revestimientos de larga duración de fraguado rápido. Esta tecnología de fraguado rápido consiste en un componente básico y un elemento catalizador. Cuando mezclo estos dos componentes, tiene lugar una reacción exotérmica. Según progresa la reacción exotérmica, el proceso genera mucho calor. Puede llegar a los 135 grados centígrados. Lo que ha ocurrido es que hemos convertido un líquido en sólido en menos de 2 segundos mientras tenía lugar la reacción. Con los revestimientos de fraguado rápido, el tiempo dedicado a pintar el tanque de lastre puede reducirse de 200 horas a menos de 40. El tiempo que los marineros dedican a la prevención de la corrosión también genera gastos. Reclutamos marineros para que conduzcan maquinaria de guerra altamente sofisticada. Cuando llegan a bordo se dan cuenta de que pasan mucho tiempo con trabajos para prevenir la corrosión. El hecho de que los marineros dediquen tanto tiempo a rascar y pintar ha tenido un impacto en nuestras cifras de retención. Esta herramienta experimental de inducción de calor podría ayudar a que los marineros permaneciesen a bordo. Esta herramienta genera un campo electromagnético y hace que el sustrato se caliente, haciendo que el revestimiento salte o pierda la adhesión a la superficie. Así que es muy fácil quitar la capa de pintura. Reducir el tiempo dedicado al mantenimiento es vital. Puesto que nuestra flota se ha reducido, el tiempo en activo de cada barco es mayor, por lo que el barco está sometido a mucha tensión y tenemos menos tiempo para el mantenimiento. Todo esto supone problemas relacionados con el control de la corrosión y la disponibilidad de nuestra flota para llevar a cabo sus funciones. A pesar de las investigaciones, el agua salada seguirá siendo el peor enemigo de la marina durante años. Por desgracia, el efecto corrosivo de la sal no termina en la costa. Gracias al daño causado por la sal a nuestras carreteras, estos robots tienen el trabajo asegurado. La corrosión en el sector automovilístico genera un gasto de unos 16.000 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, 80 euros por conductor. La causa principal: la sal. Los 16 millones de toneladas que se reparten por las carreteras estadounidenses cada invierno no solo derriten la nieve. Derretir agua dulce con sal crea agua salada y muchos problemas de corrosión. Es muy efectivo para derretir la nieve. El problema es que crea graves daños a los automóviles y las infraestructuras. La sal es el principal culpable de la corrosión que vemos en la parte inferior y los laterales del vehículo. Estropea la superficie metálica interior y provoca que se oxide en las zonas más propensas, como las juntas de las puertas, los biseles de los faros, los del maletero, los estribos, la cavidad de las ruedas. Los elementos metálicos de la carretera, como los puentes, también se corroen más rápido por la sal que se utiliza en invierno. La sal no es la única forma de deshacer la nieve. El acetato de calcio y magnesio es una alternativa mucho menos corrosiva e igual de efectiva. Pero es 30 veces más cara, razón por la que se sigue eligiendo la sal. Los fabricantes de coches luchan contra los efectos corrosivos de la sal en lugares como las instalaciones de prueba de General Motors en Milford, Michigan. Estas instalaciones de prueba se utilizan desde 1924. Tienen una extensión de más de 1,5 hectáreas. Hay más de 190 kilómetros de carreteras de prueba. Aquí trabajan unas 4.000 personas y se llevan a cabo diferentes pruebas y el desarrollo, la validación y la durabilidad de vehículos. El proceso completo para la evaluación completa de un vehículo dura entre 12 y 20 meses. Para evaluar la resistencia a la corrosión, el equipo de investigación maltrata a los coches. Aquí se hace la prueba con grava.
Se usa para salpicar los bajos para hacer pruebas de corrosión. Se aplica una mezcla de grava y diversos contaminantes a los bajos del coche y el compartimento del motor. Hay una mezcla de arena, piedra machacada, ceniza, distintos elementos y así sometemos a los vehículos de prueba a los mismos contaminantes que hay en las carreteras. Antes de 1950, la sal corrosiva no preocupaba a los conductores. Los vehículos producidos en los años 20 y 30 eran mucho más robustos. Se utilizaban metales más gruesos. También se utilizaba menos sal en la carretera. A finales de los 50, los vehículos pasaron a fabricarse con metales mucho más ligeros para mejorar su rendimiento. Esos vehículos se corroían mucho más rápido. En los 50 y los 60, la mayoría de los consumidores tenían un coche solo 4 o 5 años. Después lo cambiaban. Kurt Sievert, un mecánico alemán que inmigró a Detroit, Michigan en 1951, vio el óxido como una oportunidad. Le impresionó lo oxidados que estaban los coches en Estados Unidos. Quería solucionar ese problema y lo solucionó con materiales a prueba de óxido. Sievert aplicó un spray resistente a la corrosión a base de aceite, los bajos y las cavidades interiores de los coches, donde la humedad acumulada provoca el óxido. En los años 70, el sistema contra el óxido de Sievert ya tenía cientos de franquicias, al presentador de dimensión desconocida como portavoz y un eslogan pegadizo. Sievert, o nosotros o el óxido. En los años 70, los fabricantes de coches estaban en el punto de mira del gobierno. Un informe económico federal determinó que el sector automovilístico era el que más gastos generaba por la corrosión. Los fabricantes respondieron introduciendo el acero galvanizado en la fabricación de vehículos. Durante el galvanizado se reviste el acero con una fina capa de zinc aplicada en caliente o por galvanoplastia. El zinc se oxida y forma una barrera que protege el acero. Pero si se daña el revestimiento, el zinc también actúa como ánodo de protección. Se corroe y deja sin óxido el acero expuesto. También se galvanizan tuberías, planchas de metal estriadas, tuercas, tornillos y clavos. Pero solo con el galvanizado no se podía satisfacer la demanda para controlar la corrosión en automóviles. En 1979, el gobierno de Canadá ordenó que se aplicase a los clientes canadienses una garantía de 3 años que incluyese la corrosión en todos los vehículos fabricados por General Motors, Ford, Chrysler y American Motor Corporation. Por razones competitivas, el gobierno estadounidense tuvo que aplicar la misma garantía a los consumidores que comprasen esos mismos vehículos. Desde entonces todo ha ido a mejor. Hoy en día el consumidor mantiene el mismo coche una media de 9 años y 3 meses. Mucho más tiempo del que dura la garantía, que son 7 años o 160.000 kilómetros. Los coches americanos deben su amplio periodo de vida a las investigaciones sobre la corrosión como las que se llevan a cabo en la estación de vaho salado de General Motors. Este centro se ha diseñado para exponer el exterior del vehículo a vaho salado para que simule las condiciones a las que se vería sometido en zonas costeras o cuando circula detrás de otro vehículo en una carretera cubierta de sal. Se expone un vehículo de prueba varias veces durante la prueba de corrosión. Los vehículos se someten a 100 ciclos de cada prueba durante 20 semanas para simular 10 años de corrosión. El carril de grava está diseñado para producir daños en los bajos del vehículo. La instalación está cubierta para realizar la prueba de forma consistente, aunque llueva o nieve. Tiene una longitud de 300 metros y utilizamos piedras del tamaño y la forma adecuados para crear daños significativos en el vehículo. Después de salpicaduras, traqueteo y sufrimiento en general, los coches están listos para oxidarse. Y se oxidan rápido. Traemos los coches aquí y los metemos en las cámaras de corrosión. Estas cámaras se mantienen con una temperatura de 48 grados centígrados y un 100% de humedad relativa.
Estas condiciones son muy duras para los vehículos. Las cámaras se usan para acelerar el proceso de corrosión en general, para hacer pruebas de verano e invierno y para mantener un ritmo de corrosión constante durante la prueba. Una vez metemos los vehículos en las cámaras, podemos verlos y verificar que el rendimiento de los componentes y materiales en conjunto cumplen los requisitos de nuestro cliente. Lo verifican desmontando el coche. El proceso de desmontaje implica desembalar el vehículo entero, quitar los embellecedores, el volante, los asientos y preparar el armazón para desmontar cada punto de soldadura. Este proceso durará varios días hasta que el armazón esté listo, así que todos los componentes se colocan en la mesa para que varios ingenieros tengan la oportunidad de venir, ver los componentes, tenerlos en la mano, darles vueltas. Según van apareciendo problemas, cambiamos el diseño o cambiamos el proceso para corregir el problema antes de que llegue a manos de nuestro cliente. El reto es fabricar coches que soporten la corrosión y sean económicos. Puedo fabricar un vehículo resistente a la corrosión, pero el cliente medio no podría permitírselo, así que hay que equilibrar el coste, el rendimiento y la duración. En un mundo donde reina el deterioro, nada dura eternamente, ni siquiera los plásticos que pueden durar siglos. Si se preguntan dónde acaban los plásticos, encontrarán la respuesta en medio del Océano Pacífico, y ese es un gran problema. Plástico. Está por todas partes. Producimos 110 millones de toneladas al año y solo se recicla el 1%. ¿Qué pasa con el resto del plástico? A diferencia de los metales, los plásticos no se corroen, ni siquiera se pudren, pero se rompen cuando están expuestos a la luz del sol debido a un proceso llamado fotodegradación. La radiación ultravioleta de la luz del sol hace que los compuestos químicos llamados polímeros se unan. Esto hace que el plástico se quiebre en trozos muy pequeños. Me vienen a la cabeza la parte superior de vinilo de un coche y el salpicadero de vinilo. Si no haces todo lo posible para que resista la degradación, se quiebra, se agrieta y se rompe. El capitán Charles Moore sabe de plásticos. Durante una década ha estudiado este comportamiento en la zona conocida como el Giro del Pacífico Norte. Ahí es donde acaban los plásticos. Tiene una extensión de 2,5 millones de hectáreas, más o menos el tamaño del continente africano. El giro subtropical del Pacífico Norte es una corriente circular causada por un sistema de altas presiones. Circula en el sentido de las agujas del reloj y en el centro empuja hacia abajo, y ahí el nivel del mar es más bajo. Así se crea una especie de remolino que atrae los desechos de la costa pacífica y los manda a la zona central del Pacífico Norte. Cualquier cosa que flote llegará al giro subtropical del Pacífico Norte, desde neveras hasta cepillos de dientes. Por lo general se ven trozos de plástico de uso diario que van superando a los alimentos naturales que encontramos. Los plásticos pueden tardar hasta 5 años en llegar desde Norteamérica hasta el Giro, rompiéndose por el camino debido a la fotodegradación para formar parte de esta sopa de plástico. El capitán Moore y su tripulación a bordo del Algalita recorren la superficie del Giro con una red de malla de 3 milímetros para recoger muestras para la investigación. Este es el primero de la serie de estudios. Calculamos que el resultado que nos ofrezca la red podría ser casi 100 veces peor que en 1999. Y parece que así es. El problema no es solo la imagen desoladora que ofrece esta remota área del océano. El plástico se está abriendo camino hacia la cadena alimenticia. Miles de aves, mamíferos marinos y peces mueren cada año por ingerir estos plásticos o porque quedan atrapados. Los elementos químicos que se transmiten por la cadena alimenticia hasta los peces que consumimos son un gran problema. Es un problema para nuestra propia salud. Las investigaciones sugieren que las toxinas que se han encontrado en los pescados que consumen plástico podrían estar relacionadas con el cáncer, problemas en el hígado y problemas reproductivos en los humanos que los comiesen. Esto puede durar siglos.
Nadie que viva en la actualidad, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, vivirá con un océano sin esta polución. Tenemos que evitar que haya más. Al contrario que los plásticos que se fotodegradan muy lentamente, la materia orgánica pasa por un proceso más rápido. Se llama descomposición. La descomposición es el proceso por el cual seres como los gusanos, las bacterias o los hongos ayudan a deshacer la materia orgánica de plantas y animales muertas recientemente, reciclar el material para que los nutrientes se puedan volver a usar y además en el proceso liberar dióxido de carbono. Las plantas crecen cuando recogen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo combinan con agua para fabricar la glucosa que las alimenta. Una vez mueren las plantas, los microorganismos comienzan a atacar, liberando los nutrientes que tienen dentro. Las plantas nuevas utilizan esos nutrientes para crecer. El carbono que había en las plantas muertas se libera a la atmósfera para ser utilizado de nuevo. Puede que la descomposición sea esencial en la naturaleza, pero supone un gran gasto para la civilización. El 25% de la producción cultivada se deteriora. Además, la descomposición microbiana de los alimentos libera toxinas que son dañinas si se ingieren. La descomposición también nos afecta en casa. Los edificios sucumben ante la podredumbre de la madera. El ataque de los hongos a las vigas de madera supone 11.000 millones de euros anuales en daños estructurales. Aunque suene a broma, en los vertederos estadounidenses, donde se supone que debería ocurrir la descomposición, se está frenando este proceso. Es un vertedero típico. Se trae la basura, se cubre y se extrae el líquido del vertedero. Básicamente es una tumba seca, como la tumba de una momia. Las capas de tierra que cubren los vertederos convencionales hacen que esté casi sellado, así que el proceso de descomposición de los desechos es mucho más lento. Es como los manuscritos del Mar Muerto. Puedes desenterrar las cosas que seguirán ahí. Ahora la ciencia se centra en los vertederos con bioreactores. Los bioreactores convierten los desechos sólidos en energía utilizable en forma de gas metano, introduciendo fluidos que aceleran la descomposición. Controlamos el flujo del líquido al vertedero de forma constante. Intentamos conseguir una humedad del 30% en los desechos. Pensamos que con esa humedad la descomposición empezará a ir más rápido. El bioreactor más avanzado está a las afueras de Winter Haven, Florida. Este es el epicentro de la investigación de vertederos con bioreactores. Es un vertedero muy grande. Aquí entran al día 3.000 toneladas de basura. Eso es mucha basura. Casi el 40% es putrescible. Es papel, alimentos o desechos del jardín. Así que las pequeñas bacterias anaeróbicas quiere decir que no tienen oxígeno, se lo comen todo. Producen mucho metano. Biogás. Capturar el gas es vital para un bioreactor. Una gruesa capa de plástico cubre la base de la célula del bioreactor. Hay tuberías entre las capas de 6 metros de basura sólida que se alzan sobre la base. Una pirámide de basura gigante que va en aumento. El líquido que se produce, conocido como lixiviado, se recoge en el fondo y se traslada a unos depósitos. El lixiviado se bombea a través de las tuberías hasta la basura, acelerando la descomposición. Unos pozos recogen el gas metano que producen las bacterias que se alimentan de la basura. Se cubre el bioreactor con un plástico grueso para retener el gas metano y protegerlo de la lluvia. Lo que se ve en este lado es una tubería de polietileno de alta densidad de 40 centímetros que recoge el metano de los pozos de extracción de gas y lo canaliza hasta el centro para la recuperación de la energía. Más de 500 hogares funcionan gracias al gas metano derivado de este vertedero. Puede que no sean muchos, pero el Departamento Estadounidense de Energía estima que si todos los vertederos tuviesen bioreactores, podrían cubrir la demanda de energía de más de 3 millones de hogares. La descomposición acelerada tiene otra ventaja. Reduce el volumen de desechos sólidos entre un 10 y un 30%. Nuestro objetivo es aumentar la descomposición para que podamos introducir más basura en la célula mientras esté en uso y no tener que construir más vertederos.
Creo que el concepto de tumba seca se queda atrás y la gente se está dando cuenta de que la forma de proceder es mojar los desechos y hacer que se descompongan. Los bioreactores se van a convertir en algo habitual. También veremos cada vez más a estos pequeñines que se encargan de reciclar los materiales difíciles de digerir. Son la pesadilla de toda casa, pero podrían ayudarnos a salvar el planeta. Estos podrían ser los mayores descomponedores del mundo. Causan daños por valor de cientos de millones a las estructuras de madera. Su poder destructivo hace que las termitas sean la peor pesadilla de cualquier casa. Son el principal objetivo del sector del control de plagas. Pero estas criaturas no son solo plagas, ni mucho menos. Causan graves daños a los edificios. Pero hay 2.600 especies de termitas solo en la Tierra y solo unas cuantas se consideran plagas. Las termitas cumplen una labor muy importante a la hora de transformar material muerto en energía y distribuirla a través de la cadena alimenticia a una red de alimentos. Las termitas reducen la materia a trozos pequeños para que las bacterias y los hongos puedan descomponerla químicamente. Me encantan las termitas. Llevo estudiándolas casi 20 años. La investigación del Dr. Jared Ledbetter se centra en la habilidad de las termitas para convertir una sustancia aparentemente no digerible como la madera en alimento viable. Estos pequeños podrían ser la clave de los avances en el campo de la energía. Las termitas no pueden digerir la madera solas. Para degradar la madera y convertirla en compuestos que la termita pueda utilizar como nutriente, son muy importantes los microorganismos que viven en su intestino. En el intestino de una termita hay más de 200 especies de bacterias, protozoos y organismos que no se encuentran en ningún otro lugar en la naturaleza. Así que, si observamos esta muestra de suspensión microbiana, podremos ver de forma muy clara los microbios. Es una mezcla apasionante de organismos muy dinámicos que se mueven, retozan, dan vueltas y giran. Es un lugar que impacta mucho visualmente. Me gusta decir que trabajar con los microbios del intestino de las termitas es como trabajar en un país de las maravillas en miniatura. Es casi psicodélico. Estos microbios microscópicos podrían hacer posible el etanol celulósico y esto cambia la estrategia de los biocombustibles. La ciencia puede coger un poco de azúcar y convertirlo en etanol utilizando levaduras. Sabemos cómo hacer eso. Lo que no sabemos es cómo convertir la madera en ninguna otra cosa. ¿Hay alguna forma de encontrar un proceso para convertir la hierba, las cáscaras del arroz o los trozos de madera en un combustible como el etanol? Aislar los microbios que deshacen la madera es el primer paso. Comprendiendo esto, deberíamos tener la base para diseñar nuevos sistemas, sin necesidad de tener termitas en el laboratorio, como por ejemplo grandes fermentadores, como los que puede haber en cerveceras como Miller o Budweiser, para hacerlo a gran escala en condiciones muy diferentes. La celulosa gruesa podría suministrar 370.000 millones de litros de combustible al año, sustituyendo los más de 2.000 millones de barriles de petróleo que se importan y reduciendo las emisiones de gases invernadero. Pero la termita esconde más sorpresas. Su comunidad microbiana podría ofrecer también nuevas formas de producir gas hidrógeno. Algunos de los microbios pueden convertir la celulosa de otros componentes de la madera en hidrógeno. Lo hacen en grandes cantidades y permiten que el hidrógeno se acumule. Una termita puede convertir una sola hoja de papel en 2 litros de gas hidrógeno. Esto las convierte en los bioreactores más eficientes del planeta. Hay muchas posibilidades de estudio de la microbiología del intestino de las termitas. Puede decirnos muchas cosas y todas son interesantes a su manera. Por ahora, el intestino de la termita ofrece un entorno seguro a esta mezcla microbiana. Gracias a este insecto podríamos desentrañar el camino hacia un futuro más prometedor.